Nuestro entrevistado de hoy es Jorge Bahamondes Bilbao. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile. Es especialista en otorrinolaringología. Ha trabajado tanto en el ámbito de la salud pública como privada, tanto con niños como con adultos. En el Hospital Roberto del Río, en la Fundación Gantz, Hospital del Niño con Fisura, y actualmente es médico de la Clínica Indisa, donde ha organizado encuentros clínicos con temáticas tan interesantes, tales como la muerte digna y asistida, otros aspectos de la muerte, la belleza y el lenguaje. Doctor Bahamondes, bienvenido a nuestra entrevista de hoy. Y partiendo con esta entrevista, a mí me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cómo fue este tránsito o este deseo por ser médico? Mira, siempre he tratado de recordar qué fue lo que me empujó a esto, ¿eh? Porque antes de eso, y por ignorancia absoluta, Ajá. yo creo que así como de niño, que me gustaba el nombre, en algún momento pensé que me podía gustar la arquitectura, pero yo creo que me gustaba la palabra. La palabra. Y antes de eso, había como la idea familiar de que podría ser ingeniero agrónomo, no sé de dónde, pero y la verdad es que en la medida que yo me fui enterando, no tenía nada que ver conmigo. Okay. Y lo que sí sé es que a partir de primero medio pensé que podía ser médico. Ya. Mira, yo creo que hay varios factores, ¿eh? Uno era que tenía buenas notas y que yo podía elegir lo que quisiera, digamos. Había sido siempre buen alumno y todo. Y lo otro es que yo tengo un pasado de enfermedad. Ya. Y tuve polio cuando tenía 1 año y medio. Polio cuando tenías 1 año y medio. Claro. Y entonces en esa época fui paciente del Roberto del Río. Ya. Mis padres me llevaban, tuve algunas hospitalizaciones, controles, sobre todo kinesiterapia, etcétera. Ajá. Y al salir del hospital, Sí. estaba al frente la Facultad de Medicina. Ya. Y había habido un incendio, creo, ya no me acuerdo muy bien. Y después vino la construcción de la facultad nueva. Y yo tenía la imagen de la... Yo mira, estoy haciendo, como dicen los psiquiatras, asociación libre, porque yo supongo que esos pudieron haber sido factores que influyeron en esto. Sin duda. Claro. Y era como... Y de repente, primero medio, segundo... Y nunca más cambié. Okay. De hecho, di la prueba de aptitud académica, en ese entonces era lo que se daba. Y si bien es cierto, tenía buen puntaje, pero yo a lo único que postulé fue a medicina. O sea, si no quedaba en medicina, nada. No quedaba en nada. Okay. A lo único que postulé. Claro, había varias, ¿eh? Estaba la Chile, la Católica. ¿Y la de Concepción en ese La de caso? Concepción, Sí. y creo que la Austral también tenía. La Austral de Valdivia. Claro. Ajá. Y postulé eso, y bueno, felizmente quedé en la Chile. En algún momento pensé en la Católica, porque mi club deportivo es la Católica. Ya. ¿Y la facultad era la sede norte? Claro, la que está ahí en Independencia. Perfecto. El Roberto del Río está a la vuelta, el Hospital de Niños. Sí. Y mira las vueltas de la vida. Terminé siendo médico del Roberto del Río. Oh, potentísimo. Sí, hay imágenes. Y yo nunca, fíjate que una de las cosas que yo sabía que no iba a hacer era ser pediatra. Ya. Y terminé siendo otorrino de un hospital pediátrico. Claro, no era pediatra, pero igual. Claro, relacionado con niños. ¿Y cuánto tiempo duró la rehabilitación o la kinesiterapia de la polio? Mira, yo te diría que yendo al Roberto del Río, debe haber sido hasta los 7 años, 8 años por ahí. Mucho tiempo. Claro. Uh-huh. Y después, fíjate, a esa altura más o menos, que probablemente yo ya no iba al Roberto del Río, me hacían... iba al dentista en el J. Okay. Esas son como mis primeras aproximaciones. Claro, con esos hospitales. Con los hospitales, sí. Y me hicieron algunas obturaciones que todavía tengo. Oh. Nunca más. Es genial porque me hicieron un tratamiento maravilloso. Yo creo que conservo todos
mis dientes y esas increíbles, eran tapaduras que eran eternas. Eternas, sí. Impresionante, ¿no? Sí, más de metal De niño, también, de niño. ¿no? Eso Sí. fueron las aproximaciones, fíjate. Ok. Y después cuando quedé, claro, la católica era una opción, pero como que me tiraba a la norte. Y felizmente tuve suficiente puntaje como para no quedar en los grupos de más abajo que te mandaban A otros a hospitales, otros hospitales. otras Después de áreas. tercero, claro, te iba a ir al San Juan, al Barros Luco, Claro, Salvador. claro. Y había otro grupo incluso que se iban a las sedes de provincia, hoy día regiones, Ya, de la Chile. claro. Estaba Temuco. Antofagasta, Temuco, ¿qué más había? Parece pero esa, Esa es. por lo menos esa me acuerdo. Sí. ¿Y cómo se vivió tu familia la enfermedad de la polio? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la crianza con un chiquito con Claro, poliomielitis? mira, ¿Qué número de hijo eres? Perdón, el primero, el número 1. ¿De cuántos? de 3. De 3. Después vinieron 2 hermanas. Yo creo que fue súper potente eso, porque fíjate que era el primer hijo de una mujer Bilbao. Okay. La familia Bilbao eran 7 hermanos. Perdón, eran más, eran 9, pero fallecieron 2 relativamente jóvenes. Uno muy joven y el otro eran en rigor 8, 4 hombres y 4 mujeres. Ya, Pero yo era el primer hijo de una mujer Bilbao. ya. Entonces el clan giraba alrededor mío. Yo creo que tiene que haber sido muy fuerte. Yo pienso, fíjate, la primera vez que mi primer hijo tuvo fiebre, estando en la playa, Ya. yo no dormí esa noche. Y eso me ha hecho pensar muchas veces qué sintieron mis papás, Sí. cuando con una enfermedad brutal, Ajá. deformante, discapacitante. Sí. Ahora mira, yo creo que el manejo que hubo ahí hay una mezcla de cosas, ¿ah? Porque lo malo de eso fue que ellos, yo siento que tuvieron una tremenda negación respecto de esto. De hecho, la palabra cojo, por ejemplo, no existía en el vocabulario de la familia, al menos delante mío. Sí, sí. Y era como una negación, o sea, no. Con una sobreprotección, te fijas, consecuente con eso, Claro. claro. Pero por otro lado, fíjate, mis 2 papás me empujaron siempre a superarme en todos los planos, En ¿te todos fijas? los planos. Ujú. Y mira, como cosa anecdótica, yo debo haber estado en 6º básico por ahí, 7º. Yo tenía un físico razonable, cojeaba, Ajá. pero era flaco, corría, hacía todo tipo de deporte. Eso es la polio, esto para nuestro radio escucha. ¿Cuál es Mira, la polio es un virus Sí, que ataca una parte de la médula espinal, ya. por eso se llama polio, el virus se llama polio y ataca la médula, por eso se llama poliomielitis, Ok. y afecta las neuronas motoras. Entonces habitualmente toma las extremidades o las inferiores o las superiores. Ya. Y en casos graves, incluso podía haber parálisis respiratoria, que se metían en estos llamados pulmones de acero en ese entonces. Ya. Esto fue, yo me afecté en el año 56, que fue como una epidemia de polio en el planeta, digamos. Ok. Y ese año surgió la vacuna Ah, contra la polio. potente. Y hoy día es una enfermedad erradicada, por lo menos en nuestro país, Sí. gracias al sistema de vacunación que tenemos. Ajá. Y como te digo, te iba a contar esa anécdota porque para mí es muy significativa, fíjate, ¿ah? Yo hasta 4º básico era un niño muy tímido, muy temeroso. Yo miro las fotos de ese entonces y yo le digo a mi mujer, mira, este niño tiene una cara triste y de miedo. Y de miedo. De miedo. Yo miro para atrás y claro, no me atreví a hacer esto. Una de las cosas tal vez que me impulsaba era que tenía buen rendimiento en el colegio y he elegido el mejor compañero, el primero del curso, entonces me hacían pararme adelante. Y era muy difícil, porque yo me ponía rojo con cualquier cosa. Okay. Y después ya cuando crecí un poco, por eso te digo, de haber estado en 6º, 7º
en esa época sexto básico, después cambió a, perdón, preparatoria. Preparatoria, sí. Estamos hablando de los 60. Ajá. Y yo empecé a jugar fútbol. Ya. Yo jugaba fútbol en mi casa, pero no a nivel competitivo con iguales, po. Ajá. Y recuerdo, por eso te digo la anécdota, la primera vez que metí un gol de penal. Ya. Y mi papá que me iba a buscar, Ajá. era chico, y el colegio estaba relativamente lejos. Y yo le conté, pues papá, hoy día metí un gol de penal. Y me dijo, buena, me dijo, el próximo va a ser de juego. ¿Cachai? O sea, Sí. estimulando a la superación y no planteándome como una cosa, uy, ¿cómo lo hiciste, más o menos? Ah, ¿Cachai? claro, qué buenísimo. Y en todo orden de cosas, yo te diría que tenían ahí una dualidad los pobres viejos entre la sobreprotección y el atrévete. El atrévete, Claro, sí. dale, tú puedes. Tú puedes. Ajá. De hecho, Bien. yo de los 3 hermanos era el que más permisos tenía. Tempranamente salía de noche, ¿me entiendes? Y nunca así como, oye, pero claro, los resguardos naturales, pero Sí, sí. además era otra época, no había tanta delincuencia probablemente, ¿cachai? Bien. Y fue esa dualidad que vivió mi familia. Y cuando quedaste en medicina, ¿cómo se lo vivieron ellos? Bueno, también, pues mi papá era un funcionario público, mi mamá tenía una peluquería Ya. de barrio y yo creo, fíjate, sobre todo mi mamá, que yo tengo una admiración bien particular por ella en términos de que era muy como visionaria, o no sé si visionaria es la palabra, pero yo creo que cuando ella vio que yo tenía condiciones, y mi hermana también, buscó los colegios. Preciso. Claro, yo estudié en el Instituto Nacional a instancias de mi mamá. Yo, cabro ignorante de cómo era esto, de la educación, no era tan... Bueno, y me metió di una prueba Y entraste. y entré, po. Genial. Y eso también me abrió la cabeza en otros planos. Ella era muy... Power, así sí, como... sí. Y mi papá, un viejo de fuerza, de temple, también. De sostener todo el Sí, rato. claro. Ujú. Y no era así como severo, ¿no? Yo te diría que más bien, Amorosamente. sí, era amoroso. Ajá. Se puso más amoroso con el tiempo él. También había tenido una infancia más dura. Mi papá perdió a su madre cuando era un niño. Precozmente. Claro. Y mi abuelo se murió cuando él era adolescente. Entonces, tuvo una historia también. Y entonces yo creo que mi papá al principio le debe haber costado como expresar cariño así como Como de tocarse, ¿no? piel. Que sí lo tenía mi mamá. Sí. Pero con el tiempo mi papá, o sea, un viejo maravilloso. Ajá. Bien. Así es que, bueno, y cuando entré a medicina, estoy como los políticos, no te contesto la pregunta. Cuando entré a medicina, fue como bien particular también. Yo creo que ellos se lo esperaban, Ya. porque yo tenía buenas notas. En esa época, no sé, yo por lo menos no hice preuniversitario, pero el colegio te preparaba bien. Ajá. Y cuando salió el puntaje, seguramente lo hablamos, ya tengo medio borrado, de que eso me alcanzaba, supongo, ¿no? Y cuando salieron los resultados, también es como, esas imágenes las tengo súper claras porque yo estaba solo en Santiago, mis papás andaban de vacaciones fuera de Santiago. Ya. Y yo me quedé solo acá con una tía, en mi casa. Y habíamos quedado, probablemente, parece, con mis compañeros de juntarnos en el colegio para ver los resultados y todo. Y los resultados estaban en el diario, en realidad. Era cuestión de ir a la esquina y mirarlo. Y comprar el diario y ver. Yo me acuerdo que antes de tomar la micro, compré el diario y partí en la micro y no lo miré.
era el Mercurio, una cuestión larga, grande. Y llena de letritas Claro, muy chiquititas. claro, había que buscarse por el nombre, porque Sí. no usaban ni el root, creo, ya no me acuerdo, pero entonces era incómodo en la micro. Y dije, ya, cuando llegué al colegio. Y me acuerdo haberme bajado ahí en Alameda para caminar desde Santa Rosa hasta San Diego, donde está el Nacional. Y no aguanté ahí en el camino, me acuerdo ahí entre Maquiver y San Francisco, por Alameda, había como una ventana con un espacio y ahí puse el diario. Y me encontré, po. Y te encontrás. En esa época no había teléfonos donde Nada. comunicarse, nada, así que ya, así que lo viví como, yo te diría que con cierta tranquilidad, fíjate. Yo llegué al colegio ahí con las conversaciones con los compañeros, qué sé yo, era un colegio bien exitoso en ese entonces, que todos casi quedamos en la universidad, entonces era como en qué quedaste tú nomás. ¿En qué quedaste Claro. tú? Claro, claro. Y en mi curso yo era el único que quería medicina, me acuerdo, y quedé. Ah, bien. Y después ya no me acuerdo cómo fue el encuentro con los viejos, fíjate. Pero seguramente deben haber llamado por teléfono a mi casa, porque teníamos teléfono en la casa. ¿Ya? Y qué curioso lo que uno habla, ¿eh? Tenía teléfono en la casa cuando había teléfono en todas partes, pero en ese Hoy entonces día, era como... sí. Claro, nosotros teníamos teléfono. Entonces, seguramente llamaron, no recuerdo, esa parte ya no me acuerdo. Ah, bien. Y después vacaciones, uno, cabro, pues, como que probablemente no dimensionáis todo lo que venía. Exactamente. Sí. Era una... Y entrar a la escuela en la norte, súper difícil de escribirlo. Hasta hoy día, nosotros egresamos, mi generación egresó el año 79 Ya. y nos autodenominamos los veteranos del 79 Ya. y tenemos un chat de más de 100. Y hay una red súper cariñosa y solidaria. Cuando alguien necesita algo, ahí estamos todos. Es súper bueno. O sea, y es curioso porque es un curso que entramos nosotros en el año 73, 73, imagínate. donde el lunes hacía paro un grupo y el martes hacía otro, ¿te fijas ahí? Y pese a eso, después vino el golpe en septiembre, y podría haber sido un curso súper dividido. Y no lo fue, fíjate. No lo fue. Ajá. Las diferencias se mantienen, qué duda cabe de eso, ¿no? Y cada uno tiene posiciones. Y salvo uno o dos que son un poco más apasionados, el resto nos respetamos. Y se quieren. Pues. Sí. O sea, celebramos prácticamente todos los años. Hace poco hicimos una tremenda fiesta a la que vinieron más de 100, Oh, desde incluso los que viven en el extranjero, genial. para celebrar los 40 años de recibido, ahora el 2019, justo antes de la pandemia. Imagínate. Así es que difícil de escribir a veces, oye. Sin duda. A lo mejor uno idealiza también, O pero todo no- vas como viviendo escenas, momentos. pero por lo menos yo lo viví muy bien. Fueron 7 años en un microclima, te diría yo. Era una manzana, la del J y la Facultad de Medicina, en que mientras afuera había horrores, Ajá. adentro había un ambiente cultural Sí. y social difícil de escribirlo. Además, en una época en que no había testimonios gráficos, te fijas, era muy raro que alguien tuviera una máquina fotográfica. Sí. No existían nuestros teléfonos de ahora. Exactamente. Por eso muéstrame un poco el ambiente cultural. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Porque es como si se hubiese armado como un campito de fuerza, ¿no? Donde bullía la cultura, así como. Claro, mira, era un micromundo, como te decía, a veces cuesta describirlo, ¿no? Porque que uno idealiza quizás, por otro lado es una experiencia súper fuerte en lo personal de cada uno de nosotros. Sin duda. Por lo menos para mí, porque yo me metí en ese mundo. Yo tenía compañeros de curso que hasta ahora dicen, oye, pero ¿cómo yo no estaba ahí? O yo no vi eso. Yo no vi eso. Hay muchos que temerosos
Se de replegaron. los unos y de los otros, ¿ah? Sí, No solo temerosos de que, no sé, de la fuerza pública, no, temerosos, digamos, porque era una situación en que la gente desconfiaba de la otra gente. exacto. Sin embargo, aquí, fíjate, bueno, nosotros entramos en marzo del 73 y había mucha, Efervescencia. claro, mucha efervescencia. Eh, pero te repito, y eso yo lo quiero destacar, porque pese a eso, en mi curso, por lo menos yo no recuerdo que haya habido así como muy mala onda entre nosotros. Había algunos, como te digo, que eran más apasionados que otros nomás. Po. De más. Y después del golpe, yo me acuerdo que incluso gente que estaba contenta con el golpe, a mí me llamaron por lo menos, para saber, pues yo era opositor al régimen, digamos, o sea, y me llamaron para saber cómo estaba. Y, digamos, y luego de eso, oye, Son como gestos, ¿no? claro, Como- y luego de eso, cuando empezamos de nuevo, bueno, ahí hubo gente en la escuela casi como que iluminados, ¿eh? iluminados. Ajá. Gente valiosísima y que empezaron a gestarse movimientos, yo diría que casi como no pensados, fue como, Espontáneo. claro, como que fue y coincidió, digamos, que había mucha gente, no sé cómo catalogarlo, pero yo te diría que brillantes Ajá. desde la perspectiva artística, desde la perspectiva creativa, digo, Perfecto. ¿me entiendes? Y que eran tan convincentes que no había forma de no seguirlos, Genial. ¿Como quién, por ejemplo? como el Marco de la Parra. Ya. El Marco yo creo que fue la gran figura en la escuela. Cuando yo entré primero, él estaba en quinto. Ajá. Él fue el gestor de la primera manifestación artística que hubo, que es notable, que es el Quiebre Espejo, Sí. que es una obra que relata la vida de un alumno de medicina, desde que lee, así como yo leí en la Alameda el diario, Sí. donde están los resultados, hasta que se recibe. Oh, Y es una obra musical hecha por alumnos, que además son músicos. interpretada por alumnos, que crearon el texto, la música, El guión, la música. todo, Ah, todo, y que tiene varias virtudes. No hay texto escrito, se transmite oralmente. oralmente. Y el otro gran mérito que tiene es que desde el año 74 no ha dejado de De presentarse. ponerse en escena, qué lindo. Y en ese grupo que yo te digo que a mi gusto son brillantes, estaba también Guillermo Laparra, primo del Marco, Guillermo. Jorge Pardo, voy desde los cursos superiores hacia abajo, estaba el Flaco Pérez, luego venía el Negro Vega, Ya. que era de ese curso, era él y el Mechón, que era Rodrigo Contreras, y de mi curso dos, que era Rogelio Isla y Vicente de Caroli. Y el único músico, porque hoy día es una verdadera orquesta, era el legendario Snoopy, Javier García Cortázar. Él con su guitarra, pelado, simpático, tímido, pero genial. Y ellos hicieron esta obra que se presentó por primera vez en abril del año 74, o sea, había pasado menos de un año del golpe. Qué potente. Y fue tan arrollador el éxito que desde entonces esa escuela no paró de crear. De crear. Ajá. Se reiniciaron las llamadas Semanas de la Facultad, en que durante una semana había competencias desde la presentación con un rey feo, que era el rey de la semana y que era un representante del curso que se iba, de séptimo. Ah, ¿y eso solo ocurría en la sede norte? Todo o- ahí, solo ahí. Solo ahí. Solo ok. ahí.
y se hacían alianzas que, mira, esa escuela era muy numerosa porque aparte de los 7 cursos de medicina, estaba toda la carrera de enfermería, toda la carrera de tecnología médica, toda la carrera de fono, audiología, toda la carrera de obstetricia, Ajá. higiene ambiental y terapia ocupacional. Perfecto. O sea, todas las carreras paramédicas o de colaboración médica estaban ahí. Ok. Entonces se hacían 4 alianzas y era súper numeroso. Enorme, sí, una Entonces facultad tenía enorme. competencia, Festival de la Canción un día, Festival de Teatro otro día, competencias de fútbol, de voleibol, de básquetbol, de todo. O sea, era... Por eso te decía al principio que es difícil describir eso. Me imagino. Bueno, yo me alegro, pero infinitamente, no habérmelo perdido, Perfecto. porque fui a todas. A todas. Y participé, obviando que yo no tenía la genialidad ni el talento que tenían los grandes que te mencioné, Sí. era empeñoso. De más. Y ahí sí. estábamos. Y hubo muchas competencias hasta que, no sé, eso, fíjate que parece que desgraciadamente fue como desapareciendo, ¿ah? Se quedó al quiebre espejo nomás, pero yo no sé si hay semana a la facultad hoy día. Hoy día. El miércoles nos íbamos todos en un tren a Cartagena, Ya. un paseo de toda la facultad a Cartagena. Y bueno, la fiesta final también. También, sí. Y luego, oye, con esta actividad que hubo en la escuela, yo creo que eso trascendió un poco a otras instancias. Y de hecho, digamos, los primeros festivales ya un poco más masivos, extra, ¿Esta facultad? Sí. claro, que lo empezó a hacer la ACU, la Asociación Cultural Universitaria. Y ellos fueron como los primeros un poco contra la corriente, y yo no diría que en la clandestinidad, porque pero con mucha dificultad para poder tener las autorizaciones, etcétera. Empezaron a hacer, digamos, presentaciones, competencias de teatro Bien. y otras manifestaciones, yo te digo las que me acuerdo, Perfecto. o por lo menos las que tuve alguna injerencia. Genial. Y en medio de todo eso, ¿cómo fue que optaste por especializarte en otorrino? Claro. Bueno, yo creo que y esto sirve para la gente que es más joven, para los que estudian medicina, por ejemplo. A veces uno entra con la idea de que vas a hacer algo. Yo lo único que sabía era que iba a ser cirujano ¿Ya? cuando entré a la escuela. Ahora, con el tiempo, Quizá también eso se liga como con tus cirugías de... probablemente, claro, ¿verdad? Como... claro, probablemente, mira, no sé, pero siempre, yo creo que tenía que ver también un poco con el carácter de uno, de ir ahí, de ser protagonista, quizás, ¿ah? Y por mucho tiempo, de repente uno llega a ser pintamono. Yo miro para atrás en mi pasado y hay cuestiones que me dan un poquito pudor de cómo haber sido, ¿te fijas? Un poquito así, como te digo, pintamono. Y con el tiempo uno se va pausando un poco. Y bueno, el cirujano igual siempre es como más protagonista. Y los primeros contactos con eso, que era anatomía, que el curso más grande que hay en los básicos, y un cuco, digamos, que un año entero, Estudiando. claro, y con profes severos, que por lo menos en mi época, en el momento que había que hacer disección, yo me peleaba la disección. Y yo tenía compañeros que no les gustaba disecar, así que ahí nos arreglábamos. Yo creo que esas fueron las primeras. Y luego, ya después yo me incorporé como chino, le decíamos nosotros a los alumnos que se metían a algún turno sin sueldo, sin ninguna cosa, Ya. y que uno iba un poco como a aprender, ¿no? Y yo me metí a la posta central cuando entré a quinto. Y yo seguía teniendo esa avidez por entrar a pabellón.
y era capaz de hacer un polimaldito, pelar el box para que me dijeran ya, sube a ayudar a, claro, ya aunque uno estuviera a los pies de la cirugía, pero estar ahí. Estar ¿te fijas? ahí. Bueno, en la posta central fueron generosos mis profes. Ahí recuerdo al jefe de turno, el doctor Gautier, viejo increíble, que falleció por supuesto hace mucho tiempo. Y otros próceres ahí, y que uno entraba a veces, estaba solo el cirujano, había tanta pega abajo, entonces yo pasaba a ser el primer ayudante siendo alumno, que era como un sueño. O que te dejaran hacer algo. Por último, termina de cerrar tú, ya eso era una cuestión maravillosa. Claro, además era una demostración de confianza, que tú hacías bien las cosas y todo. Y eso yo creo que fue, y cuando terminé la carrera, fíjate, fue una época súper difícil porque había como crisis en la universidad, había unos rectores chantas, pero ya vergonzosos, porque realmente eran vergonzosos los tipos. Y entonces como que estaba todo muy revuelto, los cargos no eran buenos, bueno, no sé si ha mejorado mucho, pero y me acuerdo haber ido a renunciar a lo que a mí me tocaba, ponte tú un general de zona, ya no me recuerdo qué era, o general urbano, pero eso, yo tenía esa libertad porque como había sido ayudante de la cátedra de anatomía por muchos años, Yeah. es curioso eso también, porque yo me quedé con anatomía para marzo, Okay. de flojo, porque tenía un amigo con el que jugábamos bridge todo el día, y no parábamos, y no iba a las clases, entonces claro, en ese entonces cuando uno es muy joven le echa la culpa al profe, no, es que me rajó, mentira, no había estudiado. Sí, esa cuestión de culpar al otro es un clásico. Nada, pues no había estudiado nomás y aprobé en marzo, ni siquiera tuve derecho al examen escrito de diciembre. A marzo. A marzo, de una. ¿Y si lo reprobabas en marzo? Perdí el año. Perdías el año. Porque era bueno, en la escuela son todos anuales. Tú no te podés quedar con uno y hacer el resto. Rígido, currículum Absolutamente, rígido, ¿verdad? currículum rígido. O sea, te quedas con anatomía y al año siguiente haces anatomía Solamente. Oh. Y tengo que reconocer también, asumir, fui súper irresponsable, porque en el verano me fui con este amigo del bridge a cuidar una casa, no voy a decir ni el barrio, para que no... Y nos llegamos a esa casa con un carrito de la feria lleno de libros de anatomía. ¿Ya? Porque él también se quedó con anatomía en marzo. Y la verdad es que no estudiamos. La última semana yo me acuerdo cuando nos quedaba una semana y ya no, sabéis que cada uno va a su casa a estudiar lo que sea. Y la última, una semana, nada, anatomía, en medicina, que te la pasan en un año, 3 veces por semana. Y bueno, me tomó examen un prestigioso docente y tuve la suerte que me preguntó lo que yo sabía. Genial. Y aprobé. Mi amigo no aprobó. Oh. Fue increíble. Creo que esa fue la primera borrachera que tuve en mi vida, porque no tomaba trago. Pero llegó un muy amigo mío del barrio y mis papás me permitieron celebrar con alcohol. Qué La única vez, pasaron muchos años, veníamos conversando un poco del tema, yo no. Empecé a tomar trago de viejo, ahora sí que tomo. O sea, cierta cultura alcohólica en esa época, nada. Y aprobé, ¿y por qué surge esto? Porque aprobé en marzo y ese mismo mes me incorporé como ayudante de anatomía. Y estuve tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo siendo ayudante de anatomía. Lo que significó que nosotros nos recibimos y en enero de ese año yo estaba contratado por la universidad. Oh.
Oh, qué buenísimo. Por eso te digo que me podía dar el gusto de renunciar también al cargo, porque a lo mejor si no hubiera tenido nada, quizás habría tenido que aceptarlo. Y en ese contexto se produjo esto. Mira, ahí hay una historia larga, porque lo clásico del departamento de anatomía era que los que hacíamos ayudantía nos apoyaban para incorporarnos en el hospital, Ya. haciendo una especie de especialidad quirúrgica. Y bueno, sería largo también, te digo, pero a mí no me pusieron en esa solicitud Ok. y no tuve posibilidad. Y roté por cuestiones, etcétera, etcétera, hasta que vino el año siguiente y hubo un nuevo concurso y ahí postulé a otorrino. Ya. Y otorrino fue por varias razones. Mira, uno, los mismos colegas de anatomía me decían, oye, ¿para qué hay que ser cirujano si levantáis una piedra y hay un cirujano? Es mucho más cómodo, y tenían toda la razón, ¿eh? Una especialidad médico-quirúrgica. Perfecto. No solo quirúrgica, sino Médico-quirúrgica, médico-quirúrgica. otorrino, urología, gine, oftalmo, porque tú haces medicina y operáis. Perfecto. Y pasé ahí una historia larga también ahí, porque cuando no me llevaron, yo iba a renunciar, y me dijeron, no renuncie, anda a hablar con el decano. Y fui a hablar con el decano, y yo le dije que era una especialidad médico-quirúrgica, qué sé yo, y me mandó a urología. Ya. Y cuando llegué ahí, el jefe de ese momento me dijo, pucha, perdone, no lo puedo recibir aquí, estoy lleno de becados de las Fuerzas Armadas, y era verdad, ¿eh? Y no hay espacio. No hay espacio. Ya. Me dijo incluso, vaya al San Juan. Volví donde el decano para que me mandara al San Juan, y el decano, que era un tipo muy histriónico, ¿eh? El profe Cuncille, y era muy gritón así, no, usted no se va de acá, no, vaya mañana, hable con Vargas, era Vargas de la Nueva el jefe, y lo va a recibir. Pucha, no era la forma de entrar, po. Y llegué donde Vargas, po. Y me dice, bueno, el dueño del fondo, el dueño del fondo es el que manda. Pero me dice, usted no va a tener camas y no va a operar. Oh, O sea, era o sea, va a estar ahí como... chuta, yo me fui súper deprimido, llegué esa tarde a hacer docencia de anatomía y les conté a mis colegas, varios ahí me dijeron, pero no, quédate, mira, me dijeron la ley de, que no la puedo decir aquí, pero ya está ahí adentro. Demuéstrales que sabes, que tenías interés. ¿Y eso era urología? Seguro. Yo alcancé a estar varios meses ahí. Y conocí, ¿no? Y definitivamente no era lo mío. Y vino el concurso y pensé en otorrino. Yeah. Cirugía de nariz, cirugía facial, etc. Y postulé a la beca y me gané la beca. Fue súper saludable porque me fui a despedir de todos ellos, cariñosamente igual, y no sigo acá. Bueno, Bien. hay que irse en buena en todo caso, por la Sin puerta duda, ancha, sí. pero igual fue como placentero. Así que Sí, sabe que me durísimo. voy porque me conseguí algo mejor. Sí, durísimo igual. Y, y así fue. Hice la beca en el J, donde yo había estudiado, así que estaba como en mi casa. Perfecto. Fue bueno. ¿Y te encantó todo esto de...? Mira, hoy día hablábamos, yo ahora vengo de Pabellón, le estaba ayudando a un colega porque estoy operando cada vez menos, y conversábamos con Daniel Cantero, que es mi colega con el que estábamos operando, y hablábamos esto, ¿eh? de la especialidad, lo buena que es. Porque efectivamente es una especialidad médico-quirúrgica, entonces tú en cualquier momento puedes decidir, no opero más, Y sigo trabajando. y sigo trabajando, que no pasa en todas las especialidades quirúrgicas. O sea, dejáis de operar y lo tenéis que hacer. Exactamente. Y acá hay mucha medicina. De hecho, yo el último tiempo te diría que, sobre todo con la pandemia, que operábamos mucho menos, tuve tiempo de hacer como medicina como la que a mí me gusta también, ¿te fijas? Perfecto. Y me sentí bien, fíjate, con las dos cosas. Sí. Y quiero irme un poco de la medicina y quiero preguntarte
por otras cosas. La vivencia de las muertes, de las pérdidas, de los duelos. De las muertes como médico, dices tú, o como persona, con las muertes a mi alrededor. Todas. Bueno, la muerte es un temón. Fíjate que increíble, porque esto tiene que ver mucho conmigo en algunos planos. Yo en los últimos 5 años, bueno, tú sabes que en todos los servicios médicos hay reuniones clínicas. Sí. En las reuniones clínicas cada uno de nosotros le va tocando un día en que hay que exponer. Y uno elige, a veces hay casos clínicos, otras veces se habla de algún tema por algún caso que te tocó, otras cosas que son de interés, digamos. Y cuando me tocó a mí me di cuenta que como estaba operando menos y que cada vez que había un caso como interesante, además yo me fui del hospital, ya no tenía esa como opción, te fijas, de presentar una situación que yo estaba viviendo, porque a veces los derivaba a alguno de mis colegas. Pues. Y se me ocurrió hablar con mi jefe de ese entonces, el doctor Bernal, si me permitía hacer una reunión con un tópico que fuera interesante, pero no solo para nosotros, sino que para la comunidad médica de la clínica, y que la hacíamos abierta. Okay. Y el primer tema que presenté hace 5 años fue muerte digna, muerte asistida, eutanasia. Okay. ¿Y por qué elegí eso? Porque era un tema que me venía rondando a mí en relación con mis hijos. Yo tengo un vínculo muy estrecho con ellos, cariñoso, de piel, de hablar, de llamarnos. Ellos viven fuera del país. Y podría dolerme mucho más, sin embargo, mientras ellos estén felices, yo estoy feliz. Tú estás feliz, sí. Y esto tenía que ver con que empecé a pensar ya en mi propia muerte, pero no en términos calamitosos o pesimistas, no, sino que en el hecho de partir. Okay. Y el punto era, ¿cómo partir? ¿Te fijáis? ¿En qué condiciones partir? Y esto también tiene que ver con la vivencia de la muerte de mis 2 padres. Yeah. Mi mamá murió por un cáncer pulmonar, fumadora. Fumadora. Y comprenderás cómo muere alguien de un cáncer pulmonar, con oxígeno, con dificultad respiratoria. Tormentosamente. Y larga y penosamente, de alguna manera. Penosamente. Aun cuando hicimos todo como para que ella... Y mi papá, 4 meses después que se murió mi mamá, y ahí hay una historia increíble, que los primeros meses nosotros íbamos por lo menos una vez al mes al cementerio. Y cada vez que estábamos terminando, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, mis hijos y mi propio papá, decíamos algunas palabras ahí. Y era un lunes, creo que era 2 de julio, que era feriado, ya no me acuerdo por qué, pero era feriado. Yeah. Y ese día mi papá fue el último en hablar y dijo, al final, dijo, yo, la verdad es que si Dios, mi papá era creyente, si Dios me da más vida, yo feliz voy a estar con mis hijos, con mis nietos. Y si mi vieja me viene a buscar, también feliz me voy con ella. Eso fue el lunes. Yeah. El jueves estaba en su casa, él no quiso salir de su casa, estaba solo. Y tenía una nana que iba en el día y le sirve su comida, su almuerzo, y él le estaba contando a ella y le dice esto mismo: y si la vieja me viene a buscar, yo feliz me voy con ella. Y se murió ahí. Mi papá era bromista, entonces la nana, ya don Jorge, ¿cómo? Déjese de bromear.
Como que hizo un infarto en ese No sé. instante y se murió Anda, instantáneamente. muere, así, ¡paf! Y se murió, se murió. Yo no lo podía creer. Yo creo que es una de las veces que yo más he llorado Ah, con la muerte de mi papá en ese contexto. sí. Tenía una pena mi papá, weón, cuando se fue mi vieja. Weón. Yo me acuerdo de haberlo acompañado al INP a borrar la carga familiar que tenía mi mamá y haber estado hablando ahí, súper digno el viejo, hablando con la funcionaria que estaba haciendo los trámites y le caían las lágrimas al viejo. Uf. Entonces, son dos muertes distintas, ¿te fijas? Y uno no sabe lo que... O sea, nosotros con mi mujer siempre hablamos, pucha, ojalá que nos muriéramos como el Tata, que ¡pum! No sufrió, no molestó a nadie, nada, ¿cachai? Ajá, Y mira cómo se me sale la palabra molestó, ajá, sí. porque lo tengo grabado a fuego. No me preguntéis por qué, habría que preguntarle a mi psiquiatra, pero yo no quiero molestar a nadie. Ok. A lo mejor es loca la cuestión, pero eso me pasa. Y, y de hecho, si me preguntaran, si dependiera de mí, yo legislo sobre la eutanasia, hoy día mismo. Ok. Felizmente ha habido cambios en la medicina. Tú sabes que existe lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que era mantener viva a las personas a costa de cualquier cosa. Y felizmente eso ha ido perdiendo sentido. Porque claro, viva la vida y todo lo que tú quieras, pero ¿a qué costo? Pero no es necesario estar muerto ¿Cuál es el sentido? para no vivir, claro. Exacto. Entonces, hice esa reunión. Porque tiene que ver conmigo. Sin duda. Y fue súper interesante, fíjate, se llenó el auditorium. La reunión era de 8:30 a 9:30 y terminó un cuarto para las 11. Oh, Y se fue un porcentaje súper pequeño de la gente, que no fue, yo creo, por falta de interés, sino que por la hora. y además porque tienen que atender y cosas No, así. era en la noche, Ah, en la noche. claro. Un cuarto para las 11 de la noche, Oh, en un auditorium de la Clínica Intisa. Ahí invité, fíjate, 3 miradas distintas, a Rogelio Isla, psiquiatra, a Alberto Robles, que es médico también, pero en ese entonces era diputado de la República, y al sacerdote jesuita Agustín Moreira. Entonces, 3 miradas distintas, ¿te fijas? Desde el punto de vista psiquiátrico, legal y el valórico. el valor, Y fue súper interesante, fíjate. seguro. Y la segunda reunión que hice fue otros aspectos de la muerte. O sea, cuando tú me preguntáis de la muerte, es un tema. No le tengo miedo, aunque tú no lo creas. No, sí te creo. No le tengo ni un miedo. Te creo. Pero tiene que ver con cómo te mueres. Ajá. Y voy a repetir la frase. Se puede tomar el sentido que quieras, pero grafica un poco lo que yo creo que a mí me pasa. No quiero molestar a nadie. Bien. No quiero generar que tu familia se gaste lo que no tiene. ¿Me entiendes? Perfectamente. Prolongar un sufrimiento cuando no hay más que hacer. Por supuesto que si hay algo que hacer, por favor. Estamos hablando de eso. Sí. ¿Te fijas? Entonces, es un tema con mis hijos, lo habla, como ellos viven afuera, hace algunos años, hace 3 años exactamente, yo quise darle un toque simbólico a que ellos ya dejaban de depender de mí, entre comillas, ¿no? Ajá. Perfecto. Y les regalé como cierre de esta etapa, De este digamos, ciclo. Ujú. un viaje a África. Y estuvimos un mes, los 3, Club de Doy. Y fue increíble. Buenísimo. No solo los parques, que son, sino que los safaris y todo eso, sino que El vínculo que se encontrarme arma. con mis cabros ahí, Ah, contarnos cosas que no nos habíamos contado, perdonarnos cosas que al otro le pudieron haber hecho daño, recordar cosas. Yo a esa altura estaba separado de su madre, entonces hay mucha historia. Y uno de los temas
fue la muerte. La muerte. Yo les dije, mira, si se da lo natural, yo me voy a morir antes que ustedes. Y el día que me muera, yo sé que van a tener pena. Por favor, tengan pena, hagan su duelo, etcétera. Pero no se corten las venas, porque yo he sido un ser humano que, como dice Neruda, confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Y que tuve momentos profundamente tristes. Tuve que cargar con la cruz de tener una discapacidad. Ujú. Pero por otro lado tengo un mundo pero increíble que he vivido, ¿te fijáis? Partiendo por ellos, por mis 2 hijos. ¿Cómo te viviste esos nacimientos, Jorge? Otro tema, ¿ya? Porque mi primer hijo, el Vicente, nació un poco antes de que yo cumpliera 34 años. O sea, ya era mayorcito. Por opción, ¿ah? Y para la época, porque... Claro, y para la época, claro. Y fíjate que yo creo que psicológicamente, como yo tenía un defecto físico, cojeo, ¿no? Y además, en ese entonces yo trabajaba en la Fundación GANS, que es una fundación de ayuda al niño fisurado, Ya. con malformaciones craneofaciales, etc. Y trabajaba en el Roberto del Río, donde me tocó ver muchas, bueno, deformaciones, malformaciones y daños traumáticos, todo lo que tú quieras. Entonces, yo creo que lo que yo recuerdo es que estaba muy contento con el embarazo de mi mujer, pero por otro lado tenía un temor Aterrado. muy íntimo, pese a que mi enfermedad era adquirida, no, ¿me entiendes? No había un factor genético que pudiera determinar otra cosa con mis hijos. Y yo me acuerdo no haberme permitido mucha fantasía de cómo iba a ser mi hijo. Por el miedo, ¿no? Como Claro, yo no íntimo. tengo como claro. No sé, me acordaba hasta de las mordeduras de perro. O sea, es una cuestión fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero no le daba mucho espacio, pero tampoco le daba el espacio a la fantasía buena, po. Exactamente. ¿Te fijáis? Estaba como medio bloqueado eso. Sí. Nació el bicho, mi Vicente, amadísimo, y fue todo muy así como... Se dio todo en un contexto muy rico, porque el obstetra era amigo, la matrona era amiga, el pediatra, el neonatólogo era amigo, entonces, la neonatóloga. Entonces fue como muy rico ese contexto, ¿eh? Y las primeras horas fueron increíbles, porque mi mamá estuvo ahí. Ah, Mi suegra no podía, tenía algunos problemas físicos, y mi mamá siempre estuvo presente hoy en los nacimientos de sus nietos. Y la dejamos a mi señora en la clínica, y yo fui a dejar a mi mamá, la madrugada más o menos, y llegué, yo vivía en el edificio que está en la esquina de la Plaza Italia, arriba del Banco de Crédito, creo que hay uno. Y me acuerdo haber entrado al hall principal y estaba el nochero. Y el nochero era un hombre que la sensación que yo tengo de él es que era un hombre plácido, ya. súper plácido, que usaba un terno con una corbata oscura, finita, y que no se le movía un dedo. Nunca lo vi enojado o riendo esa Ni carcajada. muy contento, claro. Nunca lo vi. Entonces, pero a mí me da una sensación de placidez y de que estaba contento con su trabajo. ¿Me explico, no? Sí, perfecto. Y entonces pensé que no me iba a importar si el Vicente iba a ser un lustrabotas o el presidente de la República, pero quería solo que tuviera esa placidez. Ay, Y como 2 días después, ya incorporé que mi cabro estaba sano. Y lloré solo, madre. no sé, un par de horas.
Mm. Entonces, por eso te digo que cuando uno habla de la muerte o cuando habla del nacimiento, son experiencias límites, po. Sin duda, sin duda. Y, ¿Y tu otro cachorro? pucha, mi otro niñito maravilloso, po. Jorge Andrés, supimos que era hombre antes por la ecografía. Ajá. Y el Vicente, que tenía 1 año y medio, no podía decir Jorge Andrés. Y decía Jolelé. Jolele. Y quedó como el Jolelé hasta hoy. O Jole. Jole. Ajá. En su colegio, en la familia, donde esté, él es el Jole. Y otro, uff. Bueno, yo hablo mucho de mis hijos y me emociono. Sí, cómo no. Uf. Y están lejos los cabros, pero están bien, tan contentos. Bueno, y con ellos yo desarrollé esta idea, ¿te fijas? De yo quiero que ellos hagan sus vidas bien y que no se sientan culpables de estar viviendo afuera y su papá está enfermo y que tengan que venir a quedarse aquí con él para cuidarlo, para estar con... No. No queda. A lo mejor una tontera, es como quizá un pensamiento medio, no sé, casi frívolo, no sé. Pero es un deseo. Claro, Es pero un deseo. entonces hablamos de ese tema y ahí vinieron estos... Genial. Estamos en la hora, se nos Wow. ha ido el tiempo. Y yo quisiera terminar con una última pregunta. Las palabras. ¿Qué valor tienen para ti las palabras? Qué increíble le haya chuntado así, pero con... Te hablaba de estas reuniones, ¿no? Ajá. La tercera reunión fue la belleza. Alguien dijo por ahí, y lo dije al comienzo de la reunión, que al mundo lo podría salvar la belleza. Y cuando yo me doy cuenta que hay cosas que no se pueden arreglar o que yo no puedo arreglar, Ajá. me refugio en la belleza. Del amor, de una obra, del metro, si tú querías. La belleza. Y la última fue el lenguaje, que es un tema que me apasiona. Okay. Es infinito. Es infinito. Hicimos una reunión súper linda también con Juan de Dios Rey, un compañero curso mío, con el Marco de la Parra, que lo mencioné ya, Ajá. y con Cristian Barken, Perfecto. que fueron súper cariñosos conmigo. Obviamente una reunión clínica, de tal manera que yo no le pago a nadie por eso, y sin embargo colaboraron con su tiempo, hicimos una reunión del lenguaje a propósito de las palabras, preciosa. Las palabras, bueno, y para completarlo, porque sería muy injusto no mencionar a mi mujer actual, la Lorena Gana, de Carolis. Ajá. Ella es profesora de lenguaje. Genial. Entonces, muchas veces conversábamos desde las cosas buenas hasta las discusiones. Las palabras. Las palabras. Uf. Así como detrás de cada uno de nosotros hay una historia, yo creo que detrás de cada palabra también. Hay otra historia. Ajá. Hay una etimología, hay un significado que puede ser para uno y para otro tener otro significado. Ajá. Depende cómo uno lo diga, cuál es el gesto, que es lo que han perdido un poquito las redes sociales. Porque hacer esto, no sé, con las palabras, yo creo que el lenguaje no es mío, esto creo que es de Maturana, no estoy seguro. Que como que el hombre, el ser humano, la humanidad o la civilización parte con el lenguaje. O sea, palabras, faltan palabras. Faltan palabras. Y como dice la Lorena, mi mujer,
cuando se acaban las palabras empieza la poesía. Que también he repetido, pero yo lo repito porque es tan gráfico, ¿no? Buenísimo. Ujú. Bueno, cerrar esta entrevista, agradecerte infinitamente y de verdad que estas historias las vivimos como poesía. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.